Bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es el tema de paradigma funcional, continuando con lo que habíamos visto en la clase pasada de los paradigmas de programación, ¿no? En el tema de paradigma funcional, creo que ya lo vieron un poco en la práctica y ahora lo van a terminar de ver por ahí en detalle, digamos. Pero como les dije en la clase anterior, no es que la materia va a ser de paradigma funcional ni de paradigma de programación, digamos, sino que lo específico va a ser todo lo importante o el fuerte de la materia, o donde le ponemos, donde ustedes tienen que dedicarse, digamos, a estudiar, va a ser la parte personificado, que es lo que vamos a comenzar a continuación de este tema. Bueno, fíjense que el paradigma funcional dice que la programación funcional tiene una flexibilidad, es conciso y la semántica es sencilla. Ahora, es sencilla para aquellos que como ustedes vieron ya lo que es lógica de primer orden, que es lo que vieron con análisis matemático. Es que si ustedes vieron, ya tuvieron análisis matemático uno, 2, no deberían tener problemas, digamos, con este tema, digamos, porque es como un lenguaje de programación o un paradigma que se adapta a esa lógica, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? A veces es ineficiente en la ejecución, tiene algunos problemas, y lo que es muy interesante es que tiene poderosos mecanismos para controlar la complejidad y estructurar el código. Fíjense que le dice que son abstractos y matemáticos, ¿estamos? La lógica matemática es lo que ustedes ya vieron, digamos, cuando veían en análisis matemático que una función estaba compuesta de otra función o que podían armar recursión, digamos. Profe, perdone, no está grabando o no va a grabar esta vez. ¿Sí está grabando? Cuando Ah, está a perdón. puntito está grabando. ¿Seguimos? No, pues sí, sí está grabando. Entonces, bueno, son poderosos mecanismos para controlar la complejidad y estructura del código, son abstractos y matemáticos. Esto lo vamos a ver un poco, no vamos a ver mucho detalle, digamos, porque yo sé que los chicos que cursaron desarrollo sistemático de programas, que yo estaba en esa materia, lo ven mucho más en detalle, digamos. Pero creo que para los chicos de licenciatura no llegan a ver esta parte, por eso es que la vemos, digamos, lo estudiamos, lo estudiamos. Fíjense, ¿por qué tratar los programas con funciones? Dice, un programa es una descripción de un cálculo específico, es equivalente a una función matemática. ¿Se acuerdan? Y esto lo veían cuando veían lógica de primer orden, que decía y es igual a f de x, entonces f, x implica y, digo. Son funciones, digamos. Los programas de procedimientos de funciones se representan a través de funciones. En realidad es como si todos fueran funciones, o como vamos a ver a continuación, eh, son listas. Es un programa, en un programa X representa la entrada e Y la salida, y bueno, X representa los parámetros e Y los parámetros pedidos, digamos, e Y los parámetros de vuelta. No se distingue entre programas, procedimientos y funciones. Esta es una de las características, digamos, que tiene el paradigma funcional. Y en los lenguajes de programación, bueno, dice que se tiene que distinguir qué es una definición de función y una aplicación de función. La definición de función, esto lo vimos un poco en la clase pasada, cuando decíamos que es una declaración que se escribe como calcular una función usando un parámetro. O sea, cuando yo tengo que definir la función, cuando yo pongo, no sé, define función, no sé, raíz cuadrada. Entonces, cuando yo hago esa definición, ahí estoy haciendo, valga la redundancia, definiendo esa función. Ahora, cuando yo aplico y digo raíz cuadrada de 4, y ahí estoy aplicando esa función, ¿no? Hay algunas cosas que se eliminan y que no se pueden hacer, aunque con algunas instrucciones, como ya vamos a ver a continuación, como el de fun, por ejemplo, se elimina la asignación. Tampoco hay ciclos, digamos, porque no hay, en lugar de los ciclos aparece todo lo que es la recursión. Bueno, aparece la recursión, como le decía, digamos, fíjense que no hay los ciclos. Los ciclos no tienen ustedes un repetir o un while como estaban acostumbrados, sino lo que tienen es una recursión matemática, ¿no? Por ejemplo, este máximo común divisor, fíjense que, no sé, me parece que está escrito en C. Ustedes le pasan tres parámetros y después tienen un while. Acá, ¿en qué parte está el ciclo? ¿Y dónde hay una asignación? Esta es la forma paradigma procedimental, ¿no? Clásico, digamos. ¿Dónde está el ciclo acá?
En el while, profe. en el while. ¿Y cuál sería una asignación? Z igual a U. Bueno, I igual a B también, digamos. Fíjense en que no hay, en el paradigma funcional con recursión, no tienen ustedes no tienen asignación y no tienen ciclo, digamos. El ciclo, que no figura aquí, digamos, ¿dónde se representa o con qué con qué lo represento al ciclo? Con el if. ¿No? O sea, usted está llamando dentro del if a la misma función. Claro, estoy haciendo una recursión, digamos, donde la recursión hace que se llame a sí mismo ese programa, digamos. Entonces, como ustedes ven, digamos, no tengo acá un while que me represente el ciclo, digamos, clásico o tradicional con el que yo trabajo, con el que yo defino, sino que, y tampoco tengo una asignación donde yo le voy diciendo como acá z igual a u, i igual a b. Sin embargo, fíjense, de la forma como yo acá lo planteo, estoy haciendo que se llame a sí mismo y estoy haciendo esta asignación en forma implícita, ¿estamos? Esto es lo que yo le decía, que cuando ustedes manejan la lógica de primer orden, es que lo que ustedes vieron, digamos, en análisis matemático, se puede representar de esta forma. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál es la desventaja que hay de hacerlo de esta forma? ¿Cualquier programador lo podría interpretar a esto o no? No, porque a algunos se le complica, digamos. Se le complica más que nada porque no vieron lógica de primer orden, no vieron análisis matemático, digamos, en profundidad, ¿no? Me refiero. Y a ustedes, por ejemplo, que están estudiando, los chicos están estudiando ingeniería o licenciatura, sí, porque esto, si bien por ahí a veces al principio les cuesta ver, digamos, después que ustedes lo trabajan a esto, se dan cuenta que no deja de ser más que una función dentro de otra función, digamos, una recursión, digamos, que ya lo vieron implícitamente, digamos, ¿no? De todos modos, les repito, digamos, esto es solamente una introducción y esto es lo que queremos ver en la materia, digamos, no, van a ver que el ejercicio que le van a plantear en la práctica son sencillos, digamos, no avanzamos mucho más, digamos. No porque no querramos, sino porque no nos parece que es el objetivo final, digamos. La transparencia en el referencial, que es otra característica, dice, es la propiedad de una función que su valor depende de los valores de los argumentos y su constante no local. Si yo le digo la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Es 3. Y si le vuelvo a decir la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto me da? Sigue siendo 3. Y si y vuelvo a aplicar la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto me da? Seguirá siendo 3 hasta que decía, Sigue siendo ya no 3. pregunta mayor. Porque eso que representa que cuando yo ingreso una serie de valores, digamos, siempre me va a devolver, o con una constante, siempre me va a devolver el mismo resultado, ¿no? No todos los programas me devuelven los mismos valores, los mismos resultados. Si yo, por ejemplo, en las simulaciones que vamos a hacer después, cuando veamos esta materia, no, las simulaciones que ven, por ejemplo, en programación concurrente, vemos que depende de cuáles son los hilos en los cuales se larga y no siempre devuelve el mismo resultado. A veces se atienden 5 clientes, a veces se atienden 6 o se venden 10 entradas, o se venden 20. Eso varía, digamos, no siempre devuelve el mismo resultado. Cuando devuelve el mismo resultado, decimos que tiene una transparencia referencial, ¿estamos? O sea, que cuando yo le aplico una constante a una función, siempre me devuelve ese resultado, ¿estamos? ¿Se entiende lo que es la transparencia referencial, no? Sí. Bueno, la carencia de asignación y la transparencia referencial hace que la semántica sea sencilla, digamos, no hay una asignación, aunque ya vamos a ver que hay una especie de asignación encubierta. El ambiente de ejecución asocia nombres a valores y no a localizaciones de memoria. Este, ustedes cuando manejaban en C o en Java, digamos, yo en realidad estoy haciendo referencia a una localización que tengo en memoria. Cuando trabajo con un puntero, como hacían en estructura de datos, están haciendo referencia a una localización de memoria. Acá estamos haciendo referencia a un nombre. Bueno, dice, las funciones son valores de primera clase y trabajamos con lo que es la composición, que esto ya lo vienen viendo, digamos, en los 2 primeros años de la carrera, los 3 primeros años, donde decimos que es una de las operaciones esenciales, la composición es una de las operaciones esenciales de las funciones y la composición se define como si f de x implica y,
y G es Y implica Z, entonces G implica que X implica Z, digamos. Esta sería la transitividad. Que cuando lo vean conmigo que lo vamos a seguir viendo, lo van a seguir viendo conmigo en lo que es base de datos, digamos. Bueno, la composición de una función con otras funciones forman lo que se llaman funciones de orden superior. Este concepto también ya lo vienen viendo, digamos. Yo no quiero entrar mucho en detalle en esto porque sería entrar en detalles matemáticos que no lo van a aplicar en la materia, pero está bueno que lo sepan, digamos, porque algunos de ustedes podrían llegar a encontrarse en el trabajo, digamos, con un paradigma funcional, con un sistema desarrollado en paradigma funcional, y lo tiene que trabajar, y tiene que trabajar todo estos conceptos, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de los lenguajes de los lenguajes de programación funcional? Dice que los procedimientos son funciones y se distinguen los valores de entrada de los de salida. No existen variables ni asignaciones. Fíjense en acá, bueno, las asignaciones ya lo habíamos dicho, pero tampoco existen variables. Ya vamos a ver. Todo se reemplaza por parámetros. No existen ciclos. Todo se reemplaza por recursividad. Y el valor de una función depende del valor de los parámetros y no del orden de la evaluación, ¿no? Entonces, las funciones son valores de primera clase, que es lo que habíamos dicho hace un momento. Y para entrar un poco ya de lleno en la comparación de lo que es el lenguaje funcional con el imperativo, decimos que el estilo y la técnica de programación funcional pueden usarse en un lenguaje imperativo. Si bien ustedes manejan la lógica de primer orden, digamos, se puede adaptar, digamos, todo lo que es programación funcional a un lenguaje imperativo. O sea, ustedes lo podrían llevar, digamos, a un lenguaje imperativo, porque en general es a lo que ustedes están acostumbrados a programar, digamos. Eh, Ahora yo vi chicos que no veían mucha programación, digamos, y que ellos veían, creo que eran los chicos de química, y ellos generalmente cuando veían un lenguaje funcional, digamos, les resultaba más sencillo, digamos, porque directamente lo trabajaban como un lenguaje funcional, digamos, y no como algo adaptado a un lenguaje imperativo. Pero en general, digamos, ustedes que tienen una base ya con paradigma imperativo, se puede llevar, digamos, del funcional al imperativo, ¿no? Y el problema típico en la programación funcional es el costo de llevar a cabo todos los ciclos mediante la recursión. Bueno, este era un problema que estaba hasta hace unos años, principalmente por el tema de la capacidad de memoria que había, digamos. O sea, yo no puedo llamar, supongamos que yo le digo el factorial el factorial de 3. ¿Cuánto sería el factorial de 3? 6. 6. 6. Y no es difícil, digamos, no ocuparía muchos recursos en memoria. Ahora, si yo le pongo el factorial de 5000, Un número muy elevado. claro, es un número muy grande, digamos, y como esto, fíjense en que la recursión se va haciendo siempre en memoria, puede llegar un momento en que me dé que la memoria esté saturada. ¿Se entiende, no? Porque todos son recursiones. Entonces, pueden llegar a tener algún inconveniente, digamos. Yo les decía que esto pasaba antes generalmente, pero hoy en día, digamos, con la capacidad que tienen las computadoras, digamos, esto no debería ser un impedimento. Aunque en algunas circunstancias podrían llegar a tener un problema. Sobre todo dependiendo con qué tipo de equipo trabajen, ¿no? Muchos usos simples de recursión no cumplen con la recursividad total, digamos. Eh, o sea, no siempre te puede llevar todo lo que son ejemplos simples de recursión a recursividad total. Bueno, hay ciertas restricciones que se deben cumplir. eh, Como los valores estructurados se los ven como arreglos. No existe forma de construir un valor de un tipo estructurado de manera directa y las funciones no son valores de primera clase. Esto lo paso así rápido, digamos, porque no quiero entrar mucho en detalle porque esto por ahí lo deberían ver para el tema del final, digamos, pero no lo van a ver tanto en detalle ahora para la práctica que van a tener ahora y tampoco y no lo vamos a desarrollar mucho en la materia, digamos, porque no es una materia donde nos dediquemos a ver este tema, digamos. Sí, en cambio, como les decía, los chicos que cursan desarrollo sistemático del programa lo van a ver más en detalle. En estilo funcional, un procedimiento de ordenamiento necesita valores, procedimiento de ordenamiento necesita devolver un arreglo en base a un arreglo de entrada.
Eh, por ejemplo, fíjense en esta función, dice un ordenamiento de enteros, yo le paso una raíz de entero y devuelve otro array de entero. Estamos ya, bueno, escribo la función que está ahí adentro, digamos. Eh, bueno, esto se trabajaría igual en funcional como en funcional como en imperativo. Ahora entramos un poco en detalle a los lenguajes en particular con los cuales, no todo, yo lo que le dije es que todo esto que vieron, que yo les menciono acá, digamos, seguramente pues, lo van a llegar a ver, lo tienen que estudiar para el final o para el coloquio, digamos. Si promocionan, digamos, lo verán solo en el coloquio y si van al final, lo van a ver en el final, digamos. Todos estos conceptos de teoría, todas estas diapositivas que yo les estoy mostrando, ¿no? Bueno, hay varios lenguajes, digamos, que podrían llegar a utilizar para ver el paradigma funcional. El clásico y el tradicional es Lisp, que está desarrollado a fines de los 50. Se presenta una forma uniforme de programas y datos y arma algo que se llama lista. Todas las listas son las que están entre paréntesis, ya lo vamos a ver. La definición del lenguaje usa un intérprete. Un intérprete significa que es como el navegador que ustedes usen, no sé, Chrome o no sé, Opera o el navegador que ustedes estén trabajando, digamos, que a medida que ustedes le van poniendo cada línea, va ejecutando cada una de las líneas. Trabaja de modo intérprete y hace una administración automática de toda la memoria. Ahora, bueno, en los dialectos comunes del Lisp, hay dos, digamos, que se suelen usar, que es el Common Lisp, que inclusive hay una versión en Windows, digamos, si alguno tiene curiosidad de ver, y el Scheme, que es el que van a ver en esta materia, digamos, pero le vuelvo a repetir, digamos, van a ver algunos ejercicios muy sencillos como para que vean cómo es la programación funcional y vamos a llegar hasta esta parte, nada más, digo, no vamos a avanzar mucho más. ¿Cuáles son los elementos de Chain? Fíjense en que, en particular, digamos, queríamos diferenciar un poco de lo que era la materia de desarrollo sistemático del programa, así que en esta materia vemos un poco más en detalle lo que es el Chain, que dice que todos los programas y los datos son expresiones, y todo está formado, hay dos tipos, digamos, que pueden ser átomos o pueden ser listas. Los átomos son como las constantes, una lista es una secuencia de expresiones separada por espacios y rodeada por paréntesis. Una sintaxis de chain, fíjense, ustedes tienen la expresión y la expresión puede estar formada por un átomo o por una lista. El átomo puede ser un número, como sería 1, 2, 3, 4. Podría ser una cadena, como por ejemplo A, B, C, D, un valor booleano, bueno. O podría tener una lista, que la lista lo que están es separadas por paréntesis, lo que le da le da la idea de cuándo es una lista o cuándo no, digamos. Y acá dentro de los paréntesis se encuentra una expresión que puede ser secuencial, digamos. Ahora, esta expresión lo toman como un conjunto, digamos. Un conjunto, ¿cuántos elementos podría llegar a tener? Cero o muchos. Cero, uno, mucho, digamos. O sea que yo en esta lista podría tener ningún elemento, lo cual entonces sería la lista vacía o null. Podría tener un solo elemento, entonces por ejemplo yo tengo la lista formada con el número uno o con un solo elemento, o la lista formada por más de un elemento. Por ejemplo yo podría tener la lista formada por uno, 2 y 3, digamos, y ahí tendría tres átomos adentro. Ahora vamos a ver algún ejemplo de esto. Por ejemplo, 42 es un número, hola es una cadena. Acá a veces varía, digamos, por ejemplo, creo que en Exchange se les pone doble comilla para indicar que es una cadena, y en Lisp, en Common Lisp se pone comilla simple y la cadena que está a continuación, digamos, para saber dónde inicia. Numeral T sería un valor booleano y barra A solamente el carácter A, ¿no? Por ejemplo, un identificador en Exchange, A es un identificador y hola es otro identificador, digamos. Pero este hola, que es un identificador, sería como una especie de variable, digamos, que tiene algo adentro, mientras que este hola es una cadena, digamos, tiene una expresión adentro de eso. Entonces acá tenemos un ejemplo de listas en Exchange. Por ejemplo, dos puntos, ¿qué significa? ¿Dos qué es?
Es un carácter, No. ¿Lo qué es? un número, Un número. ¿Y qué tipo de número es? un número entero. No, un número real. Cuando yo le pongo al punto, me está diciendo que es un número real. Acá, por ejemplo, 2 es un número entero, 3 es un número entero. ¿No? Es una forma de distinguirlo, digamos. Acá, ¿qué tipo de notación tenemos? ¿Notación infija, posfija o prefija? Repito. Prefija porque está al principio. ¿Estamos? Acá, fíjense, ¿cuál es la operación que se hace primero? Esto toma la precedencia, al igual que como ustedes están acostumbrados en análisis matemático, ¿no? ¿Qué se hace primero? La multiplicación. Lo de los paréntesis. La división primero es eso. Porque está dentro del paréntesis de La división. suma. Estamos en una lotería, ¿eh? ¿Cuál se hace primero? Primero resolvemos La suma, profe. los paréntesis con... Claro, primero la suma que está No, no. adentro, digamos, los paréntesis que están adentro, digamos, los paréntesis interiores, que sería más 2 3 y después la división entre 6 y 2 y después recién se hace el producto de este resultado que usted tiene aquí, digamos, ¿no? Esta es una lista formada por un identificador seguida de dos listas, ¿estamos? Acá tienen las dos listas. Bueno, la notación prefija, que es lo que ya habíamos visto, dice que, no, bueno, prefija, ¿qué significa prefija? Que la regla de evaluación en qué lugar se encuentra. Antes que los... Adelante, al principio. Digamos, no está en el medio, como es la notación infija que están ustedes acostumbrados, cuando ustedes dicen A es igual a B más C, es la notación infija. Tampoco está al final, digamos, que será posfija, que sería A, B y el más al final, digamos, esa notación prefija. La regla de evaluación está al principio. La regla de evaluación, bueno, los átomos constantes como número y cadenas se evalúan a sí mismos. Primero evaluamos lo que son átomos, luego átomos, números y cadenas. Los identificadores se buscan en el ambiente actual y se reemplazan por el valor encontrado. O sea, yo podría tener el hola que habíamos visto recién y el hola representaba un número. Podría ser el 5, por ejemplo, o una cadena, digamos. Cada elemento de la lista se evalúa recursivamente como una expresión. O sea, armo una lista que es recursiva. Y así voy iterando. Por ejemplo, acá tengo 42, ¿qué es en este caso? Un número Un número. ¿Qué tipo de número? entero. Entero, profe. Hello. Cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Numeral T, Valor booleano. Booleano verdadero. barra A, La... Solamente el carácter A. solamente el carácter A. Entonces yo tengo más 2, 3, ¿cuál va a ser el resultado? De más 2, 3, 5. 5. Bueno, y acá, si resuelvo esto, bueno, acá ya le dice que el resultado va a ser 15, porque 2 más 3, 5 por 5 3. por 3, 15, y me va a devolver ese resultado, digamos. Bueno, esta es la lista, una lista formada por números, enteros y reales. Comparemos las expresiones, fíjense, en C, yo tendría 3 más 4 por 5. ¿Cuál es la que se hace primero? ¿Qué operación se hace primero? La La multiplicación. suma. La Va. multiplicación, profe. ¿Ah? Multiplicación. La multiplicación. ¿Y por qué se hace la multiplicación? No tiene que estar entre paréntesis. O. Que sigue el orden, digamos, que nos enseñaron a nosotros, digamos. Porque primero va la multiplicación, después la suma. Claro, porque sigue el orden, claro, el orden de precedencia que ustedes ya vienen viendo en análisis matemático, que era primero la multiplicación, después la suma. Por eso hace 4 más 5 y luego la suma 3. Acá en Exchange, fíjense que yo lo tengo que colocar entre paréntesis, separado con lista y ponerle antes cuál es el operador. Fíjense, yo le pongo A igual a B, ¿qué significaba? ¿O qué significa? C. Esto lo vieron en Java también. ¿Qué significa? Comparación. Es igual a B. Pero A Es igual a B, ¿qué es? Igualdad. ¿No? Comparación. A es exactamente igual a B y ampersand, ¿qué significa? Distinto de cero. No, pero el No, ampersand, no. el I. este es el I. Significa I. Y A, bueno, acá hay un espacio que está bien, falta un espacio. A, y acá sería que A es distinto de cero, digamos.
el signo de admiración el igual es distinto, ¿no? Fíjense que se hacen las mismas operaciones, tienen operadores, tienen funciones parecidas. Fíjense que, por ejemplo, getChar en C, ¿qué le da? ¿Qué le devolvía? La palabra lo dice, ¿qué es getChar? Me devuelve un carácter. Me devuelve un carácter, acá utilizaría un readChar, digamos, sería parecido, digamos. Bueno, bueno, fíjense, si yo tengo que armar este árbol, ¿cuál armaría primero? Porque este creo que es un punto que tiene en el práctico, me parece. ¿Qué tengo que armar primero? Fíjense, es como esto, digamos, acá tengo en el chain, ¿qué es lo que debería escribir primero? ¿O qué es lo que se resuelve primero? Lo demás a la izquierda. El más de la izquierda, sí. Más 2 3. Entonces tengo que escribir más 2 3 entre paréntesis, que es una lista, y luego, Por. no, pero el por iría al último, digamos. O sea, iría al principio, Después, pero primero escribo las listas que están adentro. Iría más después solo 4 5, más 5. y después al Sí. final agregaría el por al principio, que diría por las dos listas que yo acabo de armar, ¿no? Así debería armar, digamos. Ahora, bueno, para el control de la ejecución, ahora vamos a ver algún ejemplo, creo que al final de esta diapositiva. Los ciclos se pueden realizar en forma recursiva, que es lo que habíamos visto. La función if es similar a la construcción if then else. Por ejemplo, si acá viene la expresión, si a es igual a 0, escribo 0, y si no, escribo la expresión por lo falso. Eso es lo clásico, digamos. En lib y en schem no tienen if. No, sí tienen if. Pero no tienen un case o un según. Entonces, para eso se utiliza el condicional, digamos. El condicional sería casi similar a lo que es un case. Fíjense, dice, si a es igual a 0, le devuelve 0. Si a es igual a 1, le devuelve 1. Y si no, que sería, si no se cumple ninguna de las otras condiciones, me devuelve la división de 1 por a, ¿no? Es similar a un case. ¿Sí? Preguntas por eso. Bueno, la estructura de datos básico en Schem en la lista, los demás estructuras deben representarse en forma de lista. Entonces, si yo armo esta lista, por ejemplo, la representación de una lista de un árbol de búsqueda binario está formado por, fíjense, ¿cuáles son los paréntesis interiores, digamos, que son los que tienen prioridad y que se hace primero? ¿Ustedes hacen los paréntesis de afuera para adentro o de adentro para afuera? ¿A cuál se refiere, profe? Acá en este ejemplo que yo tengo, fíjense, tengo acá una lista, que es una lista binaria, donde dice caballo está formado, ¿por cuántas listas está formado caballo? Ahí tiene. ¿Una? ¿Ah? ¿Por una sola lista? Sí, profe, por una sola lista que adentro tiene. Dentro de esa lista tiene más. Perdón. No, caballo está formado por dos listas, fíjense. Tengo vaca, la lista que está formada por vaca y la lista que está formada de cebra. Fíjense, en vaca está formada, ¿por quién está formado vaca? Dice que es una lista binaria, ¿no? Perro. Vaca, ¿por quién Por está perro formada? y dos espacios. ¿Cómo? Por perro y por dos espacios más. Vaca está formada por la lista vacía como primer elemento, y como segundo elemento por la lista perro, digamos. Y la lista perro está formado por cuánta lista, Por dos listas así. por dos listas vacías. Después tengo la lista cebra, que es la que está a la derecha, y cebra por cuánta lista está formada. Ese sí, por uno. Está formada por dos listas también, está formada por dos listas, por una que es bisonte y la otra es una lista vacía. Y bisonte está formada por dos listas vacías. Tienen que seguir acá los paréntesis, digamos, donde abren y cierran. Bueno, acá tienen lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda y el nombre que yo le voy a agregar, digamos.
Un nodo de este árbol es una lista de 3 elementos, donde tengo el nombre, el elemento que está a la izquierda y el que está a la derecha. Donde nombre es una cadena y left y right son los árboles hijos que también son listas. Igual, esto, digamos, va a ser lo más complejo, que van a tener que armar un conjunto de listas, que es para que ustedes prueben en la práctica. Digamos, creo que no van a llegar más allá de las prácticas, pero está bueno que lo practiquen. Fíjense que hay dos operadores con los cuales van a trabajar, que uno es car, que es el primer elemento de la lista, y cdr, que sería el resto de la lista. Entonces, si yo tengo la lista formada por 1, 2, 3, ¿cuál sería el primer elemento de la lista L? 1. 1. ¿Y cuál sería el resto de la lista, que es el cdr, sin incluir el 1? 2 y 3. La lista formada por 2 y 3. Entonces, si yo le pongo car L, ¿qué me tiene que devolver como resultado? 1. 1. Y si le pongo cdrl, ¿qué me devuelve como resultado? Los demás valores que... O sea, ahí está. La 2 y 3. lista formada por El 2 y 2 y 3. 3. Y si ahora yo agrego yo le había dicho hace un momento que es una función que me permite concatenar. Yo le digo que me concatene o que me agregue, si quieren hacer un sinónimo, 4 a la lista formada por L. ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿Una lista formada por qué? 1, 2, 3 y 4. ¿Será la lista formada por 1, 2, 3, 4 o la lista formada por 4, 1, 2, 3? 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. ¿Veamos? Sí. Bueno, una lista L es un puntero, una caja de punteros, uno está dirigido a su car y otro al CDR. Esto lo vieron en estructura de datos, digamos, solo que acá lo trabajan con funciones, digamos, con variables funcionales o con chain. Entonces tengo el encabezado de la lista y el resto de la lista, ¿no? Fíjense que al último tengo el último elemento está formado por la lista vacía, ¿no? Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe.